Bueno, pues continuamos con la trobada. Yo soy Maite Herrarte. Suplo mi baja en la segunda ponencia por estas presentaciones que haré ahora. Vamos entonces con un grupo de trabajo de 3 arqueólogos que nos expondrán, bueno, pues un poco la figura de los herreros en la Cerdaña, inventario de obras, influencia territorial y social que tuvieron sobre los talleres. Esta conferencia la darán Pierre Cammayó y Christine Rendu, por un lado, que vienen de la Universidad de Toulouse, arqueólogos, y por otro lado tenemos a Denis Cravol, que también es arqueólogo y es presidente del Grupo de Investigación Arqueológica e Histórica de Cerdaña. Por lo tanto, la conferencia será en francés, también hay que decirlo, a algunos os vendrá bien. Adelante. Bon, eh bien, je vais le faire en français, qui est finalement un joli patois aussi. Hein. Oui, c'est un patois, oui. Du romain. Ce travail a été fait en collaboration avec Denis Cravol, Christine Rendu, ici présente, et avec la collaboration du forgeron Jean-Joseph Blanc d'Escadar, en Cerdagne, qui est en retraite, mais qui est la 7e génération qui a pratiqué dans le même atelier. Et ensuite de Georges Jubal, d'Ambetch, qui est un forgeron qui travaille dans un atelier qu'on ne voit plus maintenant, où il y a 3 générations, 3 chronologies de forgerons, mais visibles comme ça, et lui qui travaille au milieu. Ça, c'est splendide. Ce travail proposé a débuté il y a plusieurs années, consiste à recenser les dynasties de forgerons, maréchaux ferrants en Cerdagne, cela dans une chronologie la plus longue possible. C'est pas évident. Ils sont comptabilisés que les gens vus et connus ou qui ont une maison de forgeron. Ce qui nous intéresse particulièrement est de faire l'inventaire le plus complet possible des œuvres, portails, poignées de porte, plaques de serrure, croix de clocher, quelques croix de cimetière, mais aussi la réfection et la réparation des machines agricoles à traction mécanique qui finalement donneront lieu à la transformation du métier de maréchal ferrant et forgeron en mécanicien agricole. Les œuvres seront identifiées par village et localisées par un GPS afin d'affiner les comparaisons et voir jusqu'où peut s'étendre l'influence des ateliers. C'est assez curieux, certains ateliers ont une influence sur les villages alentours. On essaie de les identifier, mais il faut là la pièce archéologique. Moi j'appelle ça une pièce archéologique. Voilà. Pour au final envisager une chronologie des pièces, ça c'est faisable. Ce travail devrait permettre également d'aborder le niveau social de la société sardane dans le temps et dans l'espace. Donc je me tourne et je vous montre. Donc, ça c'est une photo qui est très importante. C'est les forgerons actuels qui sont en Cerdagne. Pardon. C'est les forgerons actuels qui sont en Cerdagne et qui se sont réunis à Pucerda pour un repas. Donc ils m'ont invité. Ça m'a permis de prendre les contacts avec tous ces gens qui ne sont pas faciles à voir parce qu'eux ils travaillent et moi je ne fais rien. Alors, je peux le tenir le micro? Non. Bon, non, ça va. Bon, ça va. Et donc ici, nous avons l'origine du fer, c'est le massue de mâche-fer transmis par les bas-fourneaux. Quand on sort le massue du mâche-fer, c'est une expérience qui a eu lieu au Canigou par Jean-Claude Leblanc de l'Université de Toulouse. Donc là, il sort le massue de mâche-fer et le forgeron qui est à côté, qui est je ne me souviens plus du nom, donc le forge pour éliminer immédiatement toutes les impuretés qu'il peut y avoir
dans le massio. À partir de là, cette pièce refroidie va aller dans un atelier de Martinet, ici Ripoll, où il sera repris, forgé et pour faire des barres qui serviront pour l'industrie. À partir de là, on va dans l'atelier, voilà l'atelier de M. Jubal, et ça c'est une œuvre qu'il a faite, c'est la dernière qui a été posée dans l'église de Séja. C'est une merveille d'œuvre de serrurerie. Il n'y a pas de soudure, c'est très beau. Suivante. Donc rapidement, les villages de Servagne concernés, il y en a 117. Ça prend beaucoup de temps, parce que je fais par village, par rue et par maison. Et bien sûr, de temps en temps, je discute quand il y a quelqu'un. Suivante. Donc ici, pour vous présenter les types de villages de hauteur et bourgs. Vous m'entendez quand je parle sans le micro? Pas trop, hein? Non, bon, ça va. Et donc vous avez les villages de hauteur, les vieux villages, puis ensuite les villages moyens, ici, qui sont par exemple ici Puissarda, et Livia, où on voit la grande plaine quand même de Cerdagne, qui est assez conséquente. Et donc l'influence, c'est de voir quelle influence ont les villes sur les petits villages. Suivante. Bon, moi je vais passer rapidement aussi. C'est le travail qu'on a fait avec Christine GPS. Ici, les petits points, ce sont les objets qui ont été inventoriés. Et les petites roses, c'est les forgerons qui y sont encore. Voilà. Et là, c'est un village à part, qui est Monteia, où on a donc fait l'inventaire de tout ce matériel. Maintenant, reste à faire. Tous ces points représentent des pièces qui sont en place. Mais maintenant, il faut trouver des codes pour pouvoir, quand on va les appeler à l'ordinateur sous leur numéro GPS, qu'ils ne sortent pas que des portails, alors que je demande des plaques de porte. Ça, c'est un travail à faire encore. Suivante. Alors, là, des ferrures foliacées, je dis foliacées en forme de fleurs, qui sont trouvées. Les 5 premières viennent de, de Monteia, et les 3 autres d'Aristote. C'est curieux parce que ces 2 villages sont face à face et qu'il y a eu des mariages entre forgerons et familles de forgerons dont je suis vaguement cousin. Voilà, ça m'intéresse beaucoup en plus. Ici, les mêmes, c'est les mêmes, ça, Christine? Non, passe. Voilà. Donc, ici, les poignées rondes qu'on trouve à peu près partout en Cerdagne, qui sont des poignées pour ouvrir les portes, pour refermer, pour tirer, et qui peuvent conjointement marcher avec celles qu'on a vues avant, les foliacées, où il y a un poignet pour appuyer sur le loquet et ouvrir la serrure par derrière. Voilà. Pour ça, c'est assez commun. Alors par contre, les foliacées, on ne les trouve que dans un cercle assez restreint qui va en gros d'Aristote jusqu'à Beibé. Après, c'est fini, on passe à autre chose. Donc ou c'est chronologique, ou c'est une mode. Suivant. Ah, voilà, donc je me suis aperçu que dans ces plaques qui ont l'air de rien comme ça, beaucoup ont été modifiés avec un burin et un marteau, bien sûr, et christianisées presque toutes. Presque toutes portaient ou des coques liées au Christ, ou des croix comme ça, ou des petites croix, encore une croix sur une porte. Cela, je vous les montrerai en détail. Voilà, elles sont christianisées. Je me demande s'il n'y a pas un curé derrière chaque forgeron. Parce que c'est l'influence. Non, mais je veux dire, c'est l'influence. Parce qu'il y a des motifs. C'est pas possible que le forgeron les ait inventés tout seul. Ça, c'est sûr. Alors, vas-y. Voilà, donc je vous ai mis 3 exemples pour aller vite. Ici, c'est un exemple du forgeron d'Aristote qui a fait un modèle foliacé. Il a découpé en haut en forme de queue de coq, cause de rail, hein, et le coq grappin, bien sûr, le lever du soleil, etc. Et on a trouvé curieusement ce même motif que j'ai dessiné ici
sur une roche gravée, donc beaucoup plus ancienne. Et moi, je me suis demandé si le forgeron, il n'avait pas vu ces roches pour faire ce travail. Mais c'est autre chose. Suivante. Donc là, c'est très intéressant aussi, c'est une foliacée comme ça, avec 3 palmettes qui, on va le dire, ça représente la crucifixion du Christ sur le Golgotha. Mais il y a mieux. Suivante. Celle-là est dédiée avec des roses, donc c'est des portes qui sont dédiées à la Vierge, puisque la rose étant une des fleurs préférées de la Vierge, qui débouche sur les rosaires, les croix et les prières sur la Vierge. Suivante. Alors celle-là, je la trouve magnifique. Je l'ai trouvée à Olopte, sur un portail en bois. Elle fait à peu près cette hauteur, hein, je n'ai pas mis les échelles. Mais ici, on ne voit pas très bien. Mais là, on voit le Golgotha, qui est la montagne où on a crucifié le Christ, fait avec des petits burins. Ici, le Golgotha, donc avec le Christ et les 2 larrons qui sont crucifiés à côté. Bon, je ne vais pas vous faire tout le système du Golgotha, c'est très compliqué. Suivante. Alors là, on revient de suite au travail du forgeron. Ici, c'est M. Bragulat, qui était fermier au musée de Sainte-Eucladie, qui a été créé il y a quelques années. Et il présente les pièces qui doivent être, qui passent chez le forgeron le plus souvent possible, et surtout suivant les saisons. Hein, quand les saisons de labour sont passées, ils portent les socs du fer, ils en portent tous les jours. À tel point que souvent il n'a pas le temps d'en faire, il en a d'avance et il fait passer. Voilà. Et ici on a des cahiers de forgerons où il note tout ce qu'il fait tous les jours, du premier de l'an à la fin de l'année. Et alors on voit passer les saisons là. Vas-y, suivante. Voilà. Par exemple, quand c'est la saison des gros labours, il travaille beaucoup sur le ferrage des bœufs. Quand c'est le moment des fenaisons, où il faut des animaux rapides pour tourner l'herbe ou faire des andins, ça c'est électrique après. Voilà. Donc il faut des chevaux. Et dans les cahiers, on voit que des fers à chevaux et les bœufs, ils sont au repos un petit peu, quoi qu'ils travaillent. Suivante. Alors là, oui. 10 minutes, c'est moi qui fais ce temps? Bon, d'accord. Ça tourne. Mais j'ai entendu d'autres... bon, alors... question suivante. Voilà. Donc là, c'est des portails en fer qui sont datés 1904. Et il y en a beaucoup comme ça qui portent cette... et ici, avec une cour d'agaille. Hein? Voilà. Donc, je veux dire par là que quand on les date, ils sont tous datés en gros de la fin du 19e siècle. Suivante, ça va aller très vite maintenant. Donc ça, c'est le cas de Saga, où il y a quelques fermes qui, à un moment donné, en 1881 jusqu'en 1840 et un peu plus tôt, ont changé leur portail en bois et agrandi leurs portes pour faire rentrer sûrement les chariots d'herbe plus importants. Suivante. Alors là, ici, c'est important parce que c'est l'industrie qui rentre dans les ateliers anciens. Et avec ces appareils, bien sûr, on peut faire ce type de travail qui sont des moulages de plomb sur les barres. Et alors ça rentre déjà dans les catalogues comment on appelle ça, des foires où on présente toutes ces présentations qui peuvent être achetées ou entières, ou copiées, ou simplement des morceaux. Là, on est vraiment dans l'époque moderne. Suivante. Ça, c'est des beaux portails de Cerdagne avec un appareil de Cerdagne qui est merveilleux puisqu'il y a une grille sur le toit. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis Cerda, on repasse. Et ici, pour terminer, les choses importantes du forgeron, c'est l'enclume et le marteau. Et on arrive à faire des pièces comme ça, atelier Juval. Et éventuellement, il y a même un forgeron et un foyer derrière. Je vous remercie. Combien j'ai mis? C'est pas beaucoup, hein. À mon âge. Bon, voilà. Merci, eskerrik asko, Pierre, Christine.
Y vamos con la siguiente ponencia. Como decía, vamos con la siguiente ponencia, que correrá a cargo de José Antonio Azpiazu. Él es miembro también de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y aparte, bueno, pues es antropólogo e historiador, si no me equivoco, especializado en historia moderna del País Vasco. Él nos hablará sobre la obtención de acero en Arrasate-Mondragón en un solo proceso de reducción. Arrasate-Mondragón, para los que no lo conozcáis, es un municipio del interior de Guipúzcoa, pues propiamente muy ligado a la industria ferrona y metalúrgica. Por lo tanto, José Antonio, cuando quieras, pues adelante. Os voy a pedir sí que os ciñáis lo máximo posible al tiempo, porque no me gusta cortar a la gente y lo paso mal. O sea que, venga, José Antonio, zurea da hitza, 10 minutu. Eguerdion, mila esker tortzearren, bueno, hemen arituko dugu, altzairuari buruz, baina gaztelaniari ezingo dugu, eta pixkat burniari buruz ere bai. Bueno, Euskal Herria, a lo largo de su historia, ha crecido en colaboración a 3 polos, diríamos. La industria del hierro, el mar, tránsito y el comercio a través del mar. Bueno, tierra pobre, como conocemos todos, tierra de acarreo de alimentos. La única posibilidad para sobrevivir era exportar algo, que era la explotación del subsuelo, los instrumentos de hierro y poder traer así cereales y vino, por ejemplo. El mar entró muy tarde en el juego porque hasta prácticamente finales de la Edad Media, como voy a mirar aquí, hasta finales prácticamente de la Edad Media, pues no se atrevían, por ejemplo, a ir al Atlántico, el mar nuestro, el Mediterráneo, bien, pero mucho más no. El mar era un sitio que no había que alejarse mucho de la costa. Entonces los italianos montaron el costeggiare, el ir cerca de la costa para no entrar en peligros. Bueno, sobre todo los pueblos del interior de Guipúzcoa nacieron fundamentalmente viviendo de hierro. Yo me siento un poco predestinado a trabajar el hierro porque nací en Legazpi. El Legazpi es un pueblo que nació y creció y todavía se mantiene así como vinculada a la industria del hierro. Con esto, en 1980 publicamos Ferrerías en Legazpi, del cual Meche Urteaga no solamente es testigo, sino además muy interesada en los diferentes estudios de hierro y de la zona de Legazpia. Bueno, naturalmente también se nutría de la vena de Vizcaya, que se llegaba hasta los puertos fluviales, Bedua, Alzola, para entregar el hierro, la vena de hierro al interior. Tal. Pero el País Vasco era una sociedad mercantil, era una sociedad abierta al mundo, y de esa idea voy a citar a Otazu y Díaz Durán, que criticaban el tradicional retrato vasco, de que éramos pues, campesinos, agrícolas, un bonito país verde que tenía muchos pastores que tocaban la flauta por las mañanas y bailaban al sol del tamborín por las noches, imagen que no se ajustaba para nada en la realidad de lo que ocurría dentro del País Vasco. Arrasate, que es de lo que voy a hablar un poco más cerca, supone un caso particular en este ámbito, pues descubre un tesoro en la peña del Izarraitz, de Ludalaitz, vamos ya con los pueblos de Ludalaitz, y genera un mineral que se denomina raya, que es muy fácilmente convertible en acero, y con el acero naturalmente eso suponía una riqueza, porque Garibay, hijo de Mondragón, se atrevió a decir en el siglo XVI que era tanto o más importante el acero de Mondragón como el acero de Milán, que era el non plus ultra del acero de la época. Bueno,
lo que decía Garibay cayó un poco en descrédito, sobre todo por críticas en el siglo XVII, en el cual pues decían, bueno, este señor de Arrasate, claro, está defendiendo su pueblo, y naturalmente dicen cosas extraordinarias, pero de extraordinarias nada, porque se sabía que el acero de Mondragón, cuando se hacía un instrumento y se estropeaba, se podía rehacer 4 y 5 veces sin perder la calidad. O sea, si se estropeaba, se caía, se rompía y tal, se podía hacer esto. O sea, que era... Bueno, investigando no solamente en Legazpi, sino en las ferrerías de Guipúzcoa, en los ayuntamientos, me interesó lo de Arrasate y empecé a investigarlo. Bueno, los de Arrasate, en el ayuntamiento, dijeron, bueno, tengo yo algunas cosas aquí, no sé si os puede interesar. Y ahora ya un tomo. Me dijeron, ¿y este señor que es de fuera, qué nos va a enseñar a nosotros que no sepamos? Bueno, empezaron a leer, distribuyeron la documentación a José Ángel Achón y otros señores que entendían y dijeron, esto es muy interesante porque es desconocido. Entonces se publicó el acero de Mondragón en la época de Garibay. Sobre la calidad del acero de Mondragón, que esto se publicó hace ya... Si Legazpia, lo de Legazpia se publicó en 1980, esto a finales, 1999, ya son unos cuantos años, y hay una escritura tal, dice, vencedora espada de Mondragón tu acero y en Toledo templada. Bueno, en la primera parte es verdad, Lope, y dice, sí, es de Mondragón su acero, pero de lo de templada en Toledo, nada. Está, pues le ponen en los detalles que sean para poder venderla al centro del imperio y todo eso. Bueno, el siguiente motivo de extrañeza fue que este libro tuvo un éxito, se leyó, interesó a los propios de Arrasate y a otros señores que estaban interesados por el tema, y entonces se puso, de hecho, se volvió a las ideas de Garibay, defendidas sobre todo por mi profesor, así lo considero, don Julio Caro Baroja, el cual me dijo, no mire usted tanto a lo que hemos dicho los pueblos vascos como algo que vivían del campo, vivían de la agricultura y tal, vivían, sobre todo, es que yo me he encontrado con documentación, o sea, mercaderes, eso es lo que tiene que investigar. Me dirigió la tesis sobre esto y es mercaderes guipuzcoanos, Sociedad de Vida Social Vasca, mercaderes guipuzcoanos, que hay tal. En el librito este de acero de Mondragón tenemos una colaboración muy curiosa que es del experto Genaro Rosado Galdós, responsable del área de arqueología de los materiales de la Fundación Inasmet, bajo el título Estudio de una espada de origen auténtico de la época mondragonés, con un estudio de arqueometalurgia de un resultado espectacular sobre la calidad del método. O sea que era una calidad muy buena la del acero de Mondragón, incluso con un dato cogido de aquella época y analizado en el siglo XX, en aquella época. Bueno, tan importante era que había un orden del monarca, todas las llaves de las armas de fuego, los arcabuces, los mosquetes, tenían que estar hechos con acero de Mondragón, mando del rey. Al final, la vena de Udalaiz pues se acabó, prácticamente se acabó, pero el rey quería mirar otra vez a ver si había más tal. Entonces mandó al capitán Aranguren a que se hicieran pruebas, a que volviera tal, pero no se encontraron, ya estaba ya caducado todo aquello y se quedaba tal. Bueno, que si éramos un pueblo cerrado o abierto y tal, bueno, Mondragón tenía contacto directo, por ejemplo, con Nantes, a la cual vendía piezas de acero, y no solamente esto, sino que venían mercaderes directamente a Mondragón a comprar el acero para llevárselo. Y de hecho hay una anécdota muy curiosa. Los franciscanos pusieron alerta a la gente diciendo, oye, estos vienen los protestantes aquí, no sea que nos metan sus ideas y hay que andar con cuidado con ello, ¿Qué tal? Vigilantes un poco arrestados. Último, una cosa muy curiosa que me interesa por lo que han explicado de las forjas de Cataluña y diríamos, la dinámica que ocurría alrededor de los Pirineos. Es la famosa genovesa o genovisca, no sé si habréis oído, al hacer el hierro
al hacer el hierro o al hacer el acero, ocurrió una cosa, que las fraguas, auspoak, barquines, tenían un último elemento, que era el que no estaba en contacto, o sea, la madera y el cuero no tenían contacto con el hierro, había una pared, y en la pared la pasaba una tobera o dobera, y esa dobera tenía que ser fuerte, normalmente era de hierro, pero ocurrió una cosa, que la dobera, al ser de hierro, se estropeaba frecuentemente, con lo cual se rompía la producción y venían grandes fuertes. Pero ocurrió que a través de Génova, el Pirineo, los contactos de las fraguas y tal, llegó al País Vasco esta idea de meter, en vez de hierro, cobre, que aguantaba muchísimo más, y con los adobios y todo eso, pues se podían meter. Entonces era una gran novedad esto, decían, pero esto entró fácilmente en todas las ferrerías. En poquísimos años, las toberas que utilizaban la fragua se extendieron de tal manera que Azpeitia, por ejemplo, dijo, bueno, en 12 años nos hemos hecho todos de las doberas de cobre. Las novedades y tal. Hay literatura sobre esto, hay muchas, pero no voy a decir. Si saben que la forma genovesa moderna, entre otros aparejos, en lugar de las doberas antiguas, que eran de hierro, se ponen doberas de cobre, con lo cual algunas ferrerías conseguían al año una producción de 800 quintales, lo cual era muy superior al que conseguían con las doberas de hierro. Que de 12 años a esta parte han mudado el modo de las ferrerías, que llaman genovesas, mudándolas de hierro, y están puestas de cobre. Medio minuto para hablar de la importancia de la mujer en este sentido. En las ferrerías de Mondragón o en el Udalaiz en Mondragón hay un escrito que dice: hasta las mujeres iban a la mina a trabajar, a sacar la raya. Hasta las mujeres y tal. Pero no solamente eso, sino que aparece el caso de una señora que dice que la mujer es Catalina de Oleaga, consigue que su hijo entre a trabajar en una ferrería tiradera de Arrasate, que se le enseñe el oficio de toberería. O sea, la señora es consciente de la importancia que tiene la industria de las toberas y le dice que a ver si puede encontrar. O sea, era nuevas técnicas, modernidad, apertura al mundo, y Mondragón como un ejemplo también de esta apertura al mundo. Con lo cual, pues yo creo que los 12 minutos ahí quedamos. Es que ricasco. Viene ahora, sí. No sé por qué no. Aprieta. Porque no funciona. Vale, quizá, no sé. Se ha estropeado, ¿viste? Sí, por eso iba ahí, no me aparece tampoco. ¿Cómo aparece? Puedo hacerlo ahí, Espera, ahora. Se había desenganchado. Ahora sí. Sí, ahora ya sí. Bueno, oso ondo, José Antonio, eskerrik asko, gracias, y muy bien con los tiempos, estamos llevándolo muy bien, o sea que no pasa nada. Pues, si os parece, presento la siguiente intervención, que la impartirá Katisha Jauregui Otaegui. Katisha nos viene desde Kulturola. Kulturola es un proyecto cultural y espacio expositivo a la entrada de la selva de Irati, no sé si la conocéis, en Navarra, que pone en valor la antigua fábrica de municiones de Orbaizeta. Ella, por lo tanto, nos hablará sobre la resignificación, ¿no?, de esta fábrica y cómo hoy en día esta fábrica pues, se ha convertido en un proyecto cultural y en un espacio expositivo, y cómo lo dinamizáis, pues bueno, un poco también para darle vida al valle, ¿no? ¿Lo hablarás en euskera o en castellano? Vale, la charla Katisha la impartirá en castellano. Zure da hitza, eskerrik asko. Kaixo, egunon, eguerdion. Bueno, erderaz. Voy a hablar un poco de Kulturola, ¿vale? Bueno, el título que le hemos dado es de ir de una fábrica de munición a una fábrica de cultura y patrimonio y darle ese valor
sí que tiene el lugar, ¿vale? El propio lugar de estar en una real fábrica de municiones y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Generando un poco más de cultura. Bueno, estamos en el Pirineo Navarro, ¿vale? Concretamente en el noreste de Navarra, haciendo frontera con el Valle de Sise del lado vasco-francés, ¿vale? Somos 9 municipios y estaríamos unos 830 habitantes viviendo en él. Bueno, Aezkoa tiene una extensión de 20.000 hectáreas y aproximadamente 17.000 de esas hectáreas serían bosque y pasto, ¿vale? Calcular la dimensión que puede llegar a tener la selva de Irati también, en parte está en Aezkoa, en este valle, ¿vale? Y aquí está Kulturola, en la Real Fábrica de Municiones. Bueno, la elección del lugar, como también ya habéis mencionado, una parte, ¿no?, de las ferrerías o de por qué crear aquí una fábrica de municiones es por los 3 factores de la madera, el agua, la canalización no solo del río Legarza que pasa, sino de otras regatas pequeñas, y el hierro, que también hay minas allí. Así se aseguraban sí o sí la producción. Bueno, voy a seguir. Este lugar, ¿no?, tenía una antigua ferrería gestionada por diferentes personas en diferentes momentos y en el 1784 la corona usurpa las tierras comunales, ¿vale?, mediante una cesión fraudulenta, ilegal y de empachos y vino, en el que, bueno, pues lleva la construcción de la fábrica, ¿vale?, que estuvo hasta el 1882. De ahí, bueno, la fábrica de Eugi, ¿vale?, en el que sí que se estuvieron haciendo armas y, bueno, y trajes, ¿vale?, se les quedó obsoleta, se les quedó pequeña y entonces intentaron buscar otro lugar y vinieron aquí. Aquí no se hicieron nunca armas, a veces hay ¿no?, bueno, un falso dicho, ¿no?, de que era la fábrica de armas, no es así, era de munición, de bombas, granadas, ¿vale? Bueno, y aquí esto sería la parte del edificio central de lo que sería la fábrica, ¿vale?, donde están los hornos. Esto fue una ayuda del Gobierno de Navarra, durante 2-3 años estuvieron haciendo las obras, ¿vale? La fábrica tuvo 6 guerras, 2 francesas y 4 civiles. Estaba en un enclave, como ya he dicho antes también, ¿no?, de la frontera. Y bueno, a lo largo de estos años sufrió 3 incendios muy importantes, 2 por guerras y el último por una chispa, ¿vale?, que saltó. Produjo munición hasta 1853 y luego cambió su producción a los lingotes de hierro, a tejas y a pachuelas, que se enviaban a Asturias, hasta Trubia, Oviedo, y a ella lo transformaban. En el 1982 el Estado vuelve a ceder esa titularidad al monte de Aezkoa, a la Junta del Valle, tras muchísimos años de lucha desde el Valle de Aezkoa, desde la Junta, para que esas tierras se recuperasen, ¿vale? En el 2008 la fábrica es declarada bien de interés cultural. Esto da un giro muy importante a la hora de poder darle el valor que tiene y poder hacer las cosas, ¿no?, que hoy en día Kulturola también tiene que ver, que esté ahí por esto. En el 2008 también el Valle empieza a comprar o a permutar los terrenos que la corona, cuando decidió dejar ya el lugar, lo que hizo no fue cederlo todo, sino vender calles, ¿vale? Entonces la gente del Valle compró las calles, compró las calles y entonces, claro, la Junta, para poder hacer algo ahí, tuvo que permutar o comprar. Y en el 2022 se abre Kulturola. Esto quiere decir que hay un montón de años, desde el 2008, en el que a base de proyectos, a base de estar con Gobierno de Navarra, hay una carpeta enorme, ¿no?, de todos los proyectos que se pueden ir haciendo y poco a poco, a partir del 2022, es cuando se puede llegar a empezar, ¿no?, ya teniendo el edificio de Kulturola. En el 2024, el año pasado, la selva de Irati, que es donde estamos también, es declarada Reserva de la Biosfera. A ver qué trae esto. ¿Vale? Kulturola está en lo que era el palacio de la fábrica, ¿vale?, donde estaban los coroneles.
Es un centro expositivo donde bueno, se conoce el patrimonio material e inmaterial del valle. Hay paneles, exposición, maquetas, vídeos, en el que te adentras en el pasado del valle y sus costumbres. Tiene 4 plantas que las voy a ir ahora nombrando, ¿vale? Esta sería el acceso al edificio, ¿vale? En el que abajo están los baños, subiendo unas escaleras está el bar, por un lado, que es de gestión particular, y por el otro lado entraríamos a lo que es la sala de exposiciones, donde está Kulturola. Ahí ya empieza a haber un poco de información de lo que es la selva de Irati, del animal, un poco de patrimonio del bosque y el lugar, y algunas historias de los trabajos de allá. Y estamos nosotras en la oficina. Seguido, la segunda planta, tendríamos la parte de la exposición a lo que sería la fábrica, bueno, en que está todo por paneles, vídeos, informado, ¿no? Y ahí veis en la foto pues uno de los lingotes y las tejas, ¿vale? Porque después del tercer fuego que tuvo la fábrica decidieron hacer las tejas de hierro, en parte también para la iglesia, por si hubiera un caso dado, pues no se quemase, ¿vale? En ese mismo piso tenemos también la parte de cómo eran las casas en Aezkoa, los hórreos. En Navarra hay 22 hórreos y de esos 22, 15 están en el valle de Aezkoa. Es decir, una gran importancia, ¿no?, a los hórreos. No eran comunes, eran privados esos hórreos, pero bueno, tienen su gran importancia. Y luego la parte del bosque, del trabajo forestal. Con la gran masa de bosque que hay, el trabajo forestal era muy, muy importante y idearon diferentes maneras para sacar, sí como las esclusas, ¿vale?, de llevarlo por el río, y sí como el cable aéreo para transportar toda esa madera. Todo esto son exposiciones donadas, ¿vale?, de gente del valle, que gracias a ellos están ahí, y poco a poco va a más también. ¿Vale? Aquí estaría la esclusa, los clavos y la teja. La teja en esa zona era teja de haya, eran tablillas. Por eso también los grandes incendios, cuando sucedían, pues podían arrasar con todo. Aparte del roble para la construcción, la teja era de madera. Y luego tendríamos la última planta, ¿vale?, en el que también tenemos una exposición sobre los aezcoanos que se fueron a América a ser pastores, ¿vale?, que también tuvo una gran importancia, sí, en el siglo XIX y luego en la década de los 50, sí, la década de los 50, ¿vale?, que fueron para allá. Y tenemos también la parte que se ve ahí, el edificio, ¿vale?, ese gran tejado, bueno, que se suspende para agarrar a las paredes, y ahí hacemos exposiciones, conciertos, charlas, ¿vale? A lo largo del año también vamos ofreciendo visitas a lo que sería la fábrica, a lo que sería el lugar de trabajo, teniendo en cuenta que esto es un barrio del pueblo de Orbaizeta, en el que todo el complejo se hizo a raíz de la fábrica, ¿vale?, donde vivían, donde tenían la posada. O sea, al final les dieron las comodidades para que, ¿no?, pudieran quedarse ahí a trabajar. Esto sería, bueno, un poco los precios que tenemos, ¿no?, en Kulturola y las visitas guiadas que ofrecemos. Vale. Bueno, y ahora Kulturola, después del puente de diciembre ya lo cerramos y se vuelve a abrir en Semana Santa, y en verano sí que estamos con más tiempos en horarios y en días. Y ya está, muchísimas gracias por la atención y nos vemos por Kulturola. También decir un momentico, he traído unos panfletos, unos flyers de lo que es Kulturola y también un mapa que se ha hecho de lo que es Aezkoa, que si a alguien le interesa, pues ahí voy a estar por aquí también para poder darles, ¿vale? Mila esker. Mila esker, Katisha. Gracias. Y seguimos con Beatriz Herreras Morantinos. Ella es miembro de Ondartez. Es una entidad que investiga, preserva y difunde el patrimonio cultural y es también experta en patrimonio industrial. Por lo que hoy
nos impartirá la charla en castellano sobre la patrimonialización de cotos mineros en Guipúzcoa. Nos hablará de dos casos en concreto, por un lado de Irugurutzeta, que está aquí en esta zona de Irún, y por otro sobre el de Mutiloa. Aurrera, Beatriz. Bueno, pues gracias por esta invitación y bueno, os voy a ir comentando el desarrollo ya largo desde la década de los 90 en estas dos zonas mineras, Mutiloa y Irugurutzeta, dos ejemplos de lo que es el patrimonio minero relacionado con el hierro, aunque también tanto en Mutiloa como en Irugurutzeta no solo se explotaba el hierro, pero bueno, principalmente también este mineral era muy importante. Y he puesto el título Paisaje minero porque ya os he dicho que esta ha sido una evolución desde la década de los 90 hasta la actualidad, en la que quizá en los 90 trabajábamos más por los elementos concretos de patrimonio. Cuando llegamos a Mutiloa a investigar, pues nos fijábamos en elementos concretos, pues un lavadero o un horno de calcinación, o en Irugurutzeta la batería de los hornos. Según fue pasando el tiempo, ya a partir de los años 2000, con el convenio de Florencia, pues sí que supuso un cambio para los que nos dedicamos al patrimonio y cambiamos el zoom, y ya no nos dedicábamos solo a los elementos concretos, sino también era muy importante el contexto. Entonces esto ayudó a que quizá Mutiloa entrara también en este intento de recuperación, porque Mutiloa no tenía elementos muy potentes como puede ser unos hornos de calcinación o las estructuras que nos ha enseñado Katisha de grandes hornos, sino que en Mutiloa nos fijábamos principalmente en ese paisaje. Entonces el convenio de Florencia yo creo que fue muy importante a principios del año 2000 y nos ayudó a no solo enfocarnos en los elementos concretos de patrimonio, tanto industrial o de otro tipo, sino cambiar el zoom. Es verdad que esto hace que sea un poco más complicado porque siempre parece que nos estamos cambiando las gafas, primero gafas de cerca, gafas de lejos. Y entonces, bueno, como en todos los proyectos, en Mutiloa se comenzó a analizar este paisaje pues, con prospecciones arqueológicas, investigación. Ahora no me voy a detener mucho porque la presentación es más lo que supone la difusión de ese patrimonio. Y en ese paisaje minero fueron tres zonas las que intentamos organizar el espacio. Una, la zona extractiva, la zona propiamente extractiva, que como también se ha dicho en la zona no recuerdo qué ponencia anterior, no hace falta ni galerías, el mineral aparece en la tierra, son arcillas ferruginosas y que es muy fácil de explotar. Luego tendríamos la zona del beneficio del mineral, que sería la zona, en este caso, del lavado de esas arcillas ferruginosas, y luego, por último, lo que es el transporte. Entonces, bueno, ya tuvimos todo el territorio organizado, investigado, sabíamos esos pequeños elementos que no eran por sí solo importantes, pero quizá al ponernos las gafas de lejos veíamos que todo formaban un paisaje, ¿no? Ya desde el principio del proyecto el ayuntamiento decidió que no iba a haber un centro de interpretación, ojalá pues tuviéramos como en otros sitios, pero ya se decidió que no iba a haber un centro de interpretación. Mutiloa es un municipio muy pequeño en el centro, en la zona del Goierri, y se decidió que no iba a haber, por los costos que podría suponer, y que iba a haber una red de caminos que iba a unir todos esos pequeños puntos patrimoniales para ir recorriéndolos. Entonces, para eso tuvimos que hacer un estudio de todos los caminos para ir uniendo todos esos elementos. No se trataba de tenemos un camino y qué vemos en ese camino, sino al revés, vamos a unir esos elementos. Y fue relativamente fácil porque teníamos un ferrocarril minero. Y luego también hemos intentado en la medida de lo posible recuperar caminos pues que muchos iban hacia la zona de Legazpi, por ejemplo, ya las salidas lógicas, o hacia Segura, hacia las salidas lógicas del mineral. Estos son algunos de los elementos que os digo que están inconexos, pues un dique de detención de las aguas sucias, un lavadero, que poco a poco se han ido recuperando.
Y luego, bueno, pues aquí veis, pues vaciamos, fue un trabajo que, aunque yo estoy aquí un poquito explicándolo, pues ha habido desde arquitectos, arqueólogos, diseñadores, y yo creo que para todos ha sido un verdadero laboratorio donde, bueno, pues entre comillas nos han dejado hacer, y yo creo que también eso es de poner en valor por parte de las instituciones, que a veces te dejan un poquito hacer, porque bueno, pues también es verdad que estábamos en una zona rural, sin presión, y es verdad que casi todo era privado, pero el Ayuntamiento de Mutiloa consiguió realizar diversas figuras como es custodia del territorio y convenios, y luego poco a poco ha ido comprando territorio. Aquí veis otra vista del lavadero y del ferrocarril minero. Fue muy importante la recuperación del ferrocarril minero que une Mutiloa con Ormaiztegi, y porque presentamos todo este proyecto, lo presentamos a Minas, al Departamento de Minas. Sí que es verdad que este tipo de patrimonio, pues que cuesta un poquito, quizá en los que le tocaría, que son cultura, entonces a veces nos toca atacar por los flancos, que digo yo, y a veces toca ir a medio ambiente, o toca ir a minas, o toca ir a turismo, o a ordenación del territorio, que quizá a lo mejor entienden más estas ideas de paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues a los de minas, es verdad que nosotros pensábamos que quizá les iba a interesar más la zona de la extracción propiamente dicha, y ponerlo en valor, pero les pareció mejor invertir en la recuperación del ferrocarril minero. Yo creo que fue un acierto, y se ha convertido en una vía verde, pero que reivindica su carácter industrial y su carácter de ferrocarril minero, ¿no? Y ya sabéis que luego las marcas pues diluyen ese origen. Aquí, por ejemplo, veis, aunque os he dicho que casi toda la extracción es en esas arcillas ferruginosas, sí que hay algunas oquedades o socavones. Esta es la zona Troy, y sí que en breve esta zona también se va a poner en valor por parte de también un proyecto de minas. Y entonces, bueno, estaría en la zona alta. Y luego, como os he dicho, después de hacer esa ruta que recorre todos esos pequeños elementos que hemos ido viendo, incluido esta zona extractiva, realizamos un trabajo de interpretación bastante laboriosa, pero que nos ayudó mucho el ilustrador, Juan Luis Landa. Entonces, este es el lavadero que veis aquí, yo creo que se intuye, y entonces, bueno, realizamos un trabajo de investigación, y junto con él, pues bueno, ayuda, porque sí que es verdad que aunque mucha gente recorre toda esta ruta y bueno, pues no le importa mucho los elementos mineros que va recorriendo, pues desde bicicletas o gente, pero sí que hay otros que lo visitan con el interés patrimonial. Entonces, bueno, pues lo hicimos con todas estas imágenes, gracias a la documentación. Y bueno, y a las excavaciones arqueológicas, pues descubrimos, por ejemplo, que había 2 trómeles, que el inicio del cable del plano inclinado, que había la forja. Entonces, bueno, que aunque los documentos hablaban de la existencia de este lavadero y de este plano inclinado, pues el realizar antes de lo que es la obra en sí, que veis aquí cómo quedó, después del trabajo de consolidación de las estructuras, pues luego conseguimos hacer esta interpretación. Lo mismo en esta zona del lavadero, incluso tuvimos una foto del capataz de Olaizola, que le veis que es la persona que tiene la chapela, que es así fuerte y grande, Olaizola, que era una persona que, según nos dijeron, vino de Vizcaya, pues un poco Vale. Y luego, por último, también quería hacer un guiño a un proyecto en el que he participado, que es la misma idea, Irugurutzeta. Aquí es verdad que teníamos una batería de hornos muy potente,
y que también, pues, igual que en Mutiloa os he comentado que tuvimos que atacar por la parte de minera o la parte de medio ambiente, en Irugurutxeta fue muy importante abordarlo desde el punto de vista del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que durante 3 años hicimos trabajos de limpieza y de consolidación de todas las estructuras, y animó a que, bueno, pues poco a poco se fuera visitando. Es una zona que se visita mucho sin que haya más que la consolidación de los hornos. Tienen un tren que viene desde el casco de Irún, y ahora mismo está inmerso en un proyecto de centro de interpretación, en este caso pues no como en Mutiloa. En Irún han decidido hacer esta interpretación, que está en ese edificio, va a estar en ese edificio cuadrado, en el que, bueno, pues, va a lograr explicar todo ese paisaje minero de Irún y no solo esa fantástica batería de hornos. Qué ricasco, Beatriz. Gracias. Muy interesante, sobre todo el de Mutiloa, ya que voy a hacer un poco de patria porque como soy de la zona, pues... Vamos pues con la siguiente ponencia, que tratará sobre la farga o fragua del Madriú. Tanto esta como la siguiente tratarán de este enclave, que bueno, es una zona arqueológica que, si no me equivoco, está catalogada como bien de interés cultural. He estado curioseando y me ha parecido muy bonita la zona. Se ubica en Andorra. Y primero hablará uno y luego otro, o haréis un poco... ¿Vais a hacerlo conjuntamente? Muy bien, entonces vamos a unir las dos charlas en una. Como decía, van a hablar sobre la farga del Madriú y vais a hablar un poco sobre, bueno, las relaciones transfronterizas, ¿no?, de esta zona. Por un lado tenemos a Abel Fortó, que es arqueólogo y técnico de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Andorra, y tenemos por otro lado a Olivier Codina, que es doctor en Historia y responsable de la investigación histórica del patrimonio cultural de Andorra. Por lo tanto, la palabra es vuestra. Adelante, gracias. Muchas gracias. En catalán. Buenos días. No, bueno, yo haré la presentación en castellano. De entrada, agradecer a la organización la posibilidad de hacer esta presentación. Bueno, en mi caso me centraré más en lo que es el trabajo que se ha hecho en campo y un poco los resultados que hemos tenido, y Olivia hablará más, pues, de la activación patrimonial de este recurso de la farga del Madriú. Para situarnos un poco, pues entraremos que estamos en el Valle del Madriú Perafita Claró, que es un valle que está declarado bien de interés cultural por la Ley de Patrimonio Cultural de Andorra, y que a su vez está inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, es decir, es patrimonio de la humanidad. Es un valle, pues, con esta orientación este-oeste, que no tiene un hábitat perenne en ningún momento, pero sí que tiene una ocupación humana recurrente. De hecho, desde el Mesolítico se han hecho varias prospecciones y con sondeos en varias estructuras. Es decir, que desde el Mesolítico hasta el siglo XX pues, ha habido una ocupación de este espacio, siempre de una manera, digamos, estacional, es decir, sobre todo entre los meses de verano. Es interesante destacar, pues, que justamente uno de los elementos importantes e interesantes dentro del valle es justamente la farga del Madriú. De hecho, es la farga. En Andorra son 11 fargas que han habido, no todas han funcionado sincrónicamente, a la vez se han ido solapando, es decir, no todas funcionan juntas. Esta es la que está a una mayor altura, de hecho estamos a 1980 y casi 2000 metros. De hecho, estamos a casi 2000 metros. Y es interesante porque el impacto que llega a generar la farga sobre todo lo que es el valle es bastante importante, porque de hecho sí que se ve que en un primer momento se hace también la concesión para la explotación de unas menas de mineral. No son rentables y al final se acaba trayendo el mineral de Puigmorens. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, todo el carboneo se hace en el propio valle. Eso actualmente creo que hay documentadas, son como unas 200 carboneras, ¿no? 400. Bueno, no recuerdo, sí, pero... pues 800 carboneras. Lo que implica que hemos de pensar que al final la farga produce aproximadamente, son unos
400 masés durante los 3-4 meses que funciona durante el verano, lo que implica que necesita pues, como unos 150 toneladas de carbón en cada temporada, lo que implica que cada temporada se está afectando una superficie que iría entre las 10 y las 19 hectáreas de bosque, es decir, que la emprenta, la huella que deja sobre el territorio es evidente. Algunos datos históricos de la farga: la farga es una farga que empieza en el 1732 y que acaba en el 1830. A diferencia del resto de fargas, que en general son siempre la promoción de lo que es la instalación se hace por personal de Andorra que ha generado un surplus económico con otras actividades y que invierte en esta producción de hierro. Esto a partir del siglo XVII se produce esto. En este caso no, en este caso los promotores justamente son los hermanos Raguer, que son de Campdevànol, de la comarca del Ripollès, son catalanes, y el Comú les hace un arrendamiento para poder hacer la farga y poder explotar el bosque durante un tiempo. Lo cierto es que hacia finales del 18, hacia el 1800 aproximadamente, la concesión vuelve a manos del Comú de Andorra la Vella, y a partir de ahí sí que sabemos que todos los operarios que se van a ir contratando vuelven a ser de la zona occitana, como de hecho sucede con el resto de fargas. Hay que decir que el estado en el que estaba la farga pues era bastante lamentable, es decir, realmente estaba en ruinas y además un proceso de degradación importante, por lo cual, viendo que además está en este bien que está en la lista de Patrimonio Mundial, se plantea pues, un programa integral de conservación de la farga, con 3 pilares básicos, como son pues, la protección, la investigación, obviamente, la investigación y restauración, y la activación patrimonial posteriormente. En el caso de la protección del patrimonio cultural, como decía antes, es un bien de interés cultural, que evidentemente hay que salvaguardarlo, que tenía que ser ejemplar, que debía adaptarse además pues, a los estándares que exige UNESCO, ¿no? Para un bien que está situado en este espacio. Evidentemente la titularidad, es decir, la obligatoriedad del Gobierno de Andorra es quien tiene la obligatoriedad de conservar el patrimonio en todo el Estado, pero es cierto que en este caso también, a raíz de la inscripción en Patrimonio Mundial, pues hay una comisión, que es la comisión de la Vall del Madriu Perafita Claro. Por lo que se refiere al proyecto de investigación, hay que decir que es un proyecto que para ello se hace un convenio con un laboratorio de CNRS especializado en el estudio de la siderurgia. El proyecto está coordinado pues, por Olivier Codina justamente y por el director de este centro, que es Florian Terigel. Interviene también la ABPS, la Asociación de Maestros en Piedra Seca, que son los que se encargan no solo de dirigir las tareas de restauración en piedra seca, sino también de hacer, como veremos ahora, todo un proyecto de formación de personal del país. Lo que es la excavación está dirigida también por un miembro del CNRS y por nosotros desde el departamento, y el resultado, o sea, la intención es mirar de dejar los restos pues, que puedan ser fácilmente, más o menos fácilmente, interpretables para el visitante que pueda aparecer por allí. Justamente esto nos introduciría con este tercer pilar importante, que sería el de turismo y la promoción. Esta idea de implantar un foco importante dentro del valle, promocionar un turismo ecorresponsable y desarrollar una serie de itinerarios también, y vincularse pues, a los itinerarios existentes en el Pirineo de la ruta del hierro en los Pirineos. Otras actividades que se han llevado a cabo, pues se nos ha solapado, pero bueno, sensibilmente. Se han llevado a cabo pues, jornadas de formación para jóvenes de UNESCO, que es la única parte que todavía está todavía en curso, que sería la redacción de una monografía en la que se expongan los resultados no solo de la intervención arqueológica, sino también de la restauración y de hecho de todo el proyecto. Lo que sí se ha hecho ya pues, es una guía cultural. Se ha dado pues, bastante difusión en medios y, como comentaba antes, ha habido también una formación profesional, gracias también a la colaboración de las brigadas de algunos de los comunes, concretamente del de Andorra la Vella y de Escaldas en Gordanya. Hay que decir que la Vall del Madriu el territorio está repartido entre cuatro comunes. Lo cierto es que han participado en este caso solo 2. El de Escaldas, que de hecho es justo el territorio, pertenece a Escaldas, el territorio en el que está instalada la farga, pero también ha participado el Comú de Andorra la Vella. Hay que decir que el proyecto se ha ejecutado en 4 años, es decir, el proyecto se elabora entre el 2019 y 2020 y la ejecución ha sido desde el 2021 hasta el 2024,
De hecho, se hacía una campaña anual de un mes, es decir, en 4 meses. La verdad es que ha sido un esfuerzo titánico, que hay que agradecer, de hecho, la implicación que ha tenido todo el mundo que ha participado, porque de otro modo hubiera sido, bueno, veremos algunas imágenes, ha sido realmente un esfuerzo grandioso. Por último, también comentar esto, los itinerarios culturales. De hecho, si hay un itinerario ahora mismo más localizado en lo que es el propio valle, en relación a la explotación del hierro, y evidentemente se interrelaciona pues, con el itinerario de la ruta del hierro a los Pirineos. Esta sería la imagen que teníamos de inicio. Se pueden ver algunas estructuras claramente, aquí, en este caso, pues, que sería justamente el Martinet de la Farga. Se ve aquí bueno, una preta que de hecho es bastante posterior, y aquí donde casi no se ve nada es justamente donde estaba el núcleo, la mayor parte de las estructuras de la Farga. Esto sería justamente cómo queda prácticamente al acabar la intervención. Es decir, ahora mismo esta no es una imagen actual, es cuando todavía estamos trabajando el último año, pero ya se puede ver cómo donde antes había una montonera de piedras enorme, pues sí que se identifican ya como mínimo este edificio, que es de hecho la Farga, la casa de la Farga y bueno, ya también el Martínez, que sería bastante más claro. Para que veamos un poco lo que es una visión general de la Farga, hay que decir que estamos hablando de una Farga a la catalana, antes que se ha hablado pues justamente de una Farga catalana. Hay que decir que es interesante el proyecto también a nivel científico, porque era interesante ver justamente un cambio tecnológico que se produce justo en este momento, y de hecho, perdón un momento, a ver. A ver, por un lado tendríamos aquí lo que sería la Farga. De hecho, la Farga, no lo he comentado, pero tiene 2 fases, justamente coincidiendo con este paso del retorno de la concesión al Comú de Andorra la Vella. Parece que se produce también justo aquí este cambio tecnológico y sí que se construyen, digamos que todo el espacio se amplía. Inicialmente lo que tenemos es la Farga, que estaría justo aquí. Justo lo que tendríamos aquí sería el Botage, donde va el depósito de agua para alimentar tanto lo que sería la rueda como la casa de Ben, de la que antes también se ha hablado. Por aquí vendría el canal, ¿no?, que hace la captación desde el río. Y tendríamos aquí lo que sería la casa del factor, donde estaba la persona que gestionaba toda la instalación. Únicamente aquí se sondeó. Y posteriormente, seguramente que hacia 1800 es cuando se amplía esta casa. Quizá queda en uso, pero sí que en todo caso se construye toda esta de aquí, ahora la veremos más al detalle, y se construye el Martinet. Es decir, en un primer momento, en este espacio, se hace la reducción del hierro y se trabaja para obtener los lingotes de hierro. Posteriormente, a partir de esto de 1800, esta segunda fase se desarrolla en este espacio de aquí. Incluir esta espacio de aquí también supone que tienen que hacer pues, bueno, una pequeña represa en esta parte del río, bastante desnivel, entre un lado y otro, pues este pequeño dique de contención, y aquí hay como un pilar que seguramente es para poder mantener un canal aéreo de madera, hecho en madera seguramente para alimentar también pues, la roda que estaría aquí y la casa de Ben. Tenemos aquí alguna otra estructura que también es interesante, más que nada por el hecho de que demuestra que hay una ocupación previa, seguramente época bajo medieval, alta edad moderna. Se han hecho unos sondeos, estamos todavía pendientes de tener unas dataciones de carbono 14, pero bueno, sí que es interesante por ver esta lectura diacrónica de la ocupación del paisaje en este espacio. Algunas imágenes rápidas ya para acabar. El taller de la Farga podemos identificar bastante claramente, pues por un lado, aquí es donde iría la casa de Ben, aquí es donde va la casa de Ben, esto de hecho sería un espacio para almacenar carbón. En este lado de aquí quedaría la carbonera, que únicamente se sondeó, pero bueno, tenemos clara que es la carbonera. Aquí veríamos el canal por el que circula el agua que acciona la rueda que estaría en este lado y que es lo que permitiría accionar el mall, es decir, el mazo para trabajar sobre el yunque, el masé para acabar de obtener el hierro. En este sería el espacio del Cambrot, donde dormiría uno de los turnos que trabaja. El turno que no está trabajando estaría justamente descansando aquí. Si vemos el caso del Martinet, como decía, bastante posterior. El caso de la Farga empieza en 1732, el Martinet seguramente hace 1800. El esquema muy parecido. Aquí la casa de Ben. De hecho, curiosamente, en la casa de Ben pudimos todavía documentar la base de madera de la casa de Ben, que es esto que vemos aquí, estas planchas que se ven aquí de madera. Lo mismo, el canal donde va la rueda y accionaría el Martinet, que justamente golpearía sobre el yunque. En el caso de la
cabana de la Farga. He puesto, no tengo aquí una planimetría, pero sí como mínimo pues, estas imágenes a las que permite ver un poco la evolución para ver un poco también la magnitud del trabajo que se hizo, ¿no? La cantidad de piedras que había, el derribo, un derribo enorme. Quiere decir que es un edificio de 2 plantas. Aquí ya un curso de excavación se ve un poquito más claro, ¿eh? Sabemos además por la documentación, hay 2 inventarios, y el inventario que justamente es del 1805-1806, nos habla de una serie de espacios que conforman la casa. Nos dice que hay un establo, que hay un pastador con un horno de pan, que hay, perdón, bueno, me ha saltado, lo siento, aquí. Y justamente es cierto que cuando hicimos la excavación pudimos ver que tal cual, es decir, la parte baja es justamente el establo. De hecho aquí más o menos se intuye que un muro que sería el del pesebre, un pesebre encastado en la pared, un pequeño espacio de almacén y 2 habitaciones aquí. Esta de aquí parece que sería posiblemente un leñero, esta de aquí pudiera ser una habitación de descanso, y en la segunda planta es donde tendríamos el espacio, pues, digamos, más de hábitat, una sala bastante grande y sumamente diáfana, con una chimenea en la esquina. De hecho encontramos los restos de la chimenea caída, y un primer horno de pan que va asociado pues, al pastado y el espacio de cocina, que seguramente es este de aquí, y posteriormente hay que decir que hacen un segundo horno en este espacio. Es decir, hay que decir que justamente la Farga también tenía el derecho de tienda. Hay que pensar que la cantidad de gente que mueve en un momento dado, hay que pensar que están trayendo el mineral desde Francia, que evidentemente el hierro tienen que transportarlo fuera, es decir, que hay toda una serie de en castellano no sabría cómo es, arrieros que se encargan de justamente que con mulas. Hay que pensar que es esto, el transporte es una con mulas, pues para traer tanto el carbón, que aunque se haga alrededor, pero tiene que traerlo hasta la Farga, traer el mineral y evidentemente exportar el hierro. Es decir, y además hay que toda esta actividad, como decía antes, es estacional, meses de verano coincidiendo justamente pues, con las labores, las tareas de pastoreo que ya se producen habitualmente también en este espacio. Por último, pues algunos materiales. Hay que decir que seguramente para aquellos que, bueno, está aquí Cristina, para aquellos que nos dedicamos a excavar, sobre todo en zonas de alta montaña, los yacimientos suelen ser muy pobres en materiales, y justamente este sería un caso contrario. Hay que decir que lleva una explicación muy clara. En el fondo están haciendo como un pequeño pueblo en altura durante 4 meses, lo que implica que hay una gran cantidad de materiales que de otro modo seguramente no lo sabría. En general materiales relacionados pues, con la vida cotidiana, ¿no? Bastantes elementos de vidrio, justamente, que es extraño, sobre todo pensando en lo que comporta llevar vidrio, un elemento muy delicado, hasta allá arriba, y después pues, algunos elementos de los productos que se elaboraban allí, que demuestran que justamente lo que sería el martillo, la ferrería, lo que al final se hacían no era la herramienta final, sino lo que se hacían pues, eran estos lingotes, que es lo que se exportaba y que es lo que luego se vendía a los herreros para que trabajasen el metal. Y le paso la palabra a mi compañero. Pues la parte que me toca es cuando estos señores nos dejan un yacimiento con paredes que no se aguantan, con un problema de conservación, porque el que fundamenta el programa és el salvaguardar, perdó, ho havia de fer en català, perdoni, el que em fonamentava el projecte és precisament que hem de salvaguardar aquest jaciment, perquè és el jaciment que ha configurat bona part de la Vall del Madriu, que és paisatge cultural inscrit a la UNESCO. Doncs aquí és només per ensenyar l'evolució de les patologies més fortes que hem tingut. Aquí us ensenyo, és el formeix. Teníem uns arbres, 18 o 19 arbres sobre un sol edifici, una sola fàbrica, i això implicava desmuntar els arrels. A partir d'aquí havíem de provar de salvar el màxim possible. Aquí els companyons d'ABPS ens van servir molt, perquè una cosa és estudiar la patologia abans d'eliminar aquests elements, tota aquesta vegetació i tot el que s'ha fet molt bé, i després saber que estem a 2.000 metres d'alçada, en un lloc on neva, aquí amb aquesta Farga, hi ha més d'1 metre de neu a l'hivern. És a dir, que hem de deixar unes estructures, no per demà, però demà passat i l'altre. Això ens ha obligat a fer sempre de treballar amb 3 sistemes. Un, el que es pot conservar. 2, consolidar el que s'ha pogut conservar. A partir d'aquí fer un recreix, és a dir, una anastilosi, però ja funcional per bloquejar.
que de fet és el que veieu al nivell del forn, amb taronja és el que s'ha conservat, amb groc el que s'ha restituït a partir del desmuntar, perquè el mur no funciona, el desmuntem i tornem a posar les pedres al seu lloc. El que és en verd és un coronament, és segellar l'estructura. Sempre hem de pensar que aquestes estructures estaven fetes a doble cara. A la que no tenen sostre, el primer que fa el mur és obrir-se. El que vol dir que si no fem aquest sistema de segellament, el que fem un dia el perdem el dia següent. I la idea és que això pugui durar, com a mínim sense tocar-lo, 15 anys. Això és el repte. I després hi ha una part que sí també havíem de fer, és que la gent, quan va allà, pugui entendre el que veu. I això, per exemple, amb el forn, veiem la fase arqueològica. La fase arqueològica ens ha permès entendre com era el fornal, el baix forn, i el baix forn l'hem tornat a restituir perquè la gent ara, quan hi va, veu un baix forn tal com l'hem trobat nosaltres. El que hi ha que, com sempre, l'arqueologia té una part destructora, si vols veure el que hi ha sota ho elimines. A més estava molt fet malbé. Doncs l'hem tornat a fer. L'única llicència que ens hem permès amb relació a l'original és que tot l'interior del forn era escòria i allà nosaltres no tornem a fer ferro. I el que hem fet és un morter de calç amb escòria trinxada per tornar al color i a la granologia que tenia l'original. Doncs ens hem inventat la matèria per compte el model és exactament com el vam trobar i si es va a la Farga es pot veure. El mateix, un altre exemple, són els forns de pa. Abans en parlaven. Un es conservava de manera bastant sencer, com a mínim la base, és el que teniu a la foto de mà esquerra. L'altre és el projecte del que havíem de restituir, que vam fer, i la foto que teniu al mig és com ho hem deixat actualment. És a dir, el 99% és conservació, l'altre, com estava bona part del mur enfonsat i queda al primer pis, de fet, en relació al terra, doncs hem hagut de tornar a posar més de 3 metres de paret, perquè si no, el que havíem descobert el perdíem. Al final de tot el procés, perquè això ara he ensenyat 2 exemples, ho hem fet amb tots els murs, hem de saber que al total hem restaurat, ho dic de memòria, però més de 190 metres lineals de murs de pedra seca, amb 4 meses. S'han mogut algo com, no em vull equivocar, però algo com 1.300 o 1.400 metres cúbics de pedra. Això vol dir treure quan excavem, tornar a posar el mur i després, que és el que veiem aquí, tot aquest material que no hem fet servir perquè els murs eren més alts, ens han sobrat. Ha de desaparèixer. I el que hem fet és, a partir amb això, refer els camins que hi havia al voltant, fer alguna terrera però ordenada. Després havíem fet un inventari de tota la vegetació perquè el que es tracta és que puguem tornar al lloc al seu estat original i el que veieu aquí al mig és la foto de com està ara. Es veuen les estructures, hem tornat a l'estrat i de fet l'únic que ha passat és que l'escorial ha pujat d'1 metre perquè també ens ha servit tota una part per amagar tota l'escòria que ens havia sortit allà. Doncs ara tu quan vas a la Farga veus el lloc igual, per contra veus tot el que hi havia que va ser el vot de confiança que ens va fer un ministre per invertir més de 500.000 euros aquí, amb la comissió del Madriu. Anem al següent. A partir d'aquí hi ha tota la fase, estem parlant d'intercanvis, perquè la Farga històrica és un intercanvi de mineral, d'obrers, de saber fer, i actualment, de fet, els intercanvis al voltant del ferro segueixen. Un senzill és que havien de donar sortida a aquest jaciment. El primer projecte que s'ha fet és un producte turístic, la gent que va al Madriu i arriba a la Farga, de manera espontània, doncs pot visitar un itinerari que està marcat, passem a següent, que està marcat amb aquest tipus de material que veieu aquí, i és un recorregut que et fa sortir del GR i et torna al GR. És a dir, que tu no tens previst visitar-la, però si vols, quan arribes, de cop et diuen per aquí pots anar a veure alguna cosa. I l'expliquem. Això va acompanyat perquè s'entengui de tot un material
d'interpretació que ha fet una professora de l'École du Louvre, de manera a que la gent, cada vegada hi ha un punt de vista, i aquest punt de vista veus el jaciment i un dibuix fet del mateix lloc que t'ensenya què s'hi feia. Doncs això és un primer producte que s'ha fet en col·laboració amb la Comissió del Madriu i el Govern d'Andorra. El segon, amb la mateixa col·laboració, el ferro, abans ho hem dit, el Madriu té un paper molt destacat, però quan parlem del ferro és carbonets, és camins, és un impacte sobre tot el paisatge cultural. Estant en un paisatge cultural no només hem d'ensenyar la farga, hem d'explicar com aquesta farga ens explica el paisatge que estem veient. I les carboneres de les quals hem parlat, abans hem anat molt ràpid, però s'ha fet tota una feina d'inventari al Madriu, ens dona uns terminis. Sabem quan comença la farga i quan acaba. Doncs a la lectura del paisatge sempre podem saber el que és abans, el que és després, perquè només cal saber on són les carboneres. I ens ha permès fer aquest itinerari temàtic del Madriu que ens explica l'evolució del paisatge a partir de la siderúrgia. Doncs aquest tema, el que ha donat el fruit és el ferro, però per contra expliquem tot el paisatge amb la ramaderia i amb tot el que toca. Avancem? Això també, parlem de xarxes, es fa en col·laboració amb altres comuns, es fa formació de guies, abans hem parlat de formació de gent que treballa a la Pedra Seca, també tota una formació turística, tot això s'ha portat en terme. Pels guies s'ha iniciat i seguirà, perquè la idea és que són ells que s'han de fer seu el producte. Avancem? Evidentment, la publicació d'una guia, aquesta guia, aquí l'objectiu fonamental és que com estem a Patrimoni Mundial, però és una cosa que hem fet general de veure els altres productes, si pensem el paisatge i fem un camí, el primer que fem és posar senyals i embrutem el paisatge. I aquí hi ha una filosofia inversa. Hi ha una xapa molt petitona que pots baixar un QR, pots arribar a la guia i t'explica el que vols, però tu no estàs afectant el paisatge. No afegim coses al paisatge. Endavant. Això també entra en un altre projecte que ja és transfronterer, doncs seguim parlant aquí de xarxa al voltant de ferro. És un camí que uneix la Rieja, Andorra, a Catalunya, i el primer tram que s'ha fet és el que va de la Rieja passant per Andorra fins a la Cerdanya. Avancem. És el tram que veiem allà al mig. D'aquí a final d'any, inici de l'any vinent, el sender aquest anirà des de Foix a la Rieja fins al Canigó. I això s'està treballant actualment la zona blava. El central, la que és, diguem, el tram andorrà, es va presentar per l'estiu passat perquè es va promoure a nivell turístic. Avancem. L'objectiu d'aquest projecte és unir tots aquests punts que us he ensenyat, que són una altra xarxa, que és la xarxa de la ruta al ferro als Pirineus, a la part oriental del Pirineu. El camí que fa és donar i explicar la història de ferro, d'objectes de ferro i la temàtica del ferro, per unir tots els punts que fan part de la ruta al ferro als Pirineus, que són tots aquests recursos que hi ha aquí. I això ens envia a una altra xarxa, que vol dir guies, ajuntaments, gent que col·labora perquè passem a casa seva, ensenyem un museu de casa seva, perquè estem parlant d'un itinerari cultural. No és només un camí que passa i diem, mira que bonic el campo. Li hem de donar contingut. Això s'està treballant. Avancem. I això ens porta a l'escala macro, que la idea és que en un moment donat aquest camí pugui anar de punta a punta de la ruta al ferro als Pirineus, el que vol dir actualment de Biscaia fins al Mediterrani. El que s'hauria de fer, i aquí sí que vull dir que en general hi ha llocs que ens falten socis, ens falta gent que té alguna cosa a explicar del ferro, i n'he sentit alguns que no esteu a l'associació de la ruta al ferro. Si us interessa, benvinguts. Només per acabar, hem començat amb el programa, doncs aquest programa, només per ensenyar que l'administració
no és tan dolenta i fa tan malament les coses. El programa s'ha fet el 100% del programa, a més creix perquè ens ha sortit més cosa que la que estava prevista, amb el 97% del pressupost previsional que es va fer el 2019, i l'únic que ens falta per acabar és una monografia que s'està treballant i que normalment s'editarà al 2027. Gràcies. Muchas gracias, Abel, Olivier. La verdad es que no conocía este yacimiento arqueológico, me ha parecido súper interesante y muy completo y muy bien hilado con otros enclaves patrimoniales. Y bueno, vamos muy bien de tiempo. No sé si he sido como muy estricta en contar a la gente, pero pues si os parece, vamos con la presentación del libro. También. Si hay alguna pregunta. Adelante. Una pregunta. ¿Creen que l'últim... Un segundo, por favor. Hola. Sí? No és una pregunta. Crec que l'últim tros, on demanes que falten socis, el tindries que fer també en castellà perquè tothom ho entengués. Pues con mi castellano. L'últim tros. Con mi castellano, el último tramo. La ruta del hierro al Pirineo va de Atlántico a Mediterráneo, pero tenemos agujeros donde nos faltan socios que tengan algo a enseñar del hierro. Hoy he oído algunos sitios, a Irrati por ejemplo, o en otros sitios, que estamos buscando socios para nutrir la red de la ruta del hierro, así que si os interesa, bienvenidos. Solo era esto. ¿Alguna intervención más? Sí. Ja li aguanto jo el micro. Parli. Sí, ¿sabes si heu pogut treballar sobre la pol·lució química de la Farga? Sí, no. La pol·lució al voltant. No, aquest és un tema que sí que es va mirar, però de voler fer, però de fet no vam trobar indicadors en aquell moment, o si no es demanava ja de desvariar i d'ampliar el projecte, que anava massa enllà. I de fet, com a dins del Madriu, això és una temàtica que entra dins el pla de gestió del Madriu, perquè és una de les temàtiques que hauran de tractar, nosaltres el vam deixar a banda. ¿Tenemos otra pregunta? Con mi... Ah, sí. ¿Han reflexionado cómo se siente por una persona que camina sobre este camino de una región a otra? El sentido del tiempo que pasa y de la conciencia que las personas que trabajan sobre su sitio tienen de la conciencia del todo, de toda la cadena pirenaica sobre el hierro. Tiene un ámbito de este lado de hacer sentir lo que estaba esta conciencia de tener un territorio sobre el hierro o no. No sé si no es fácil para yo de decirlo, porque en français, est-ce que vous avez réfléchi à comment faire sentir à la personne qui va faire le GR ou qui va prendre cette route du fer,
quelle conscience pouvaient en avoir les gens qui travaillaient du fer, quels étaient les chemins quels étaient les chemins, en fait, comme le chemin de la soie, enfin, quels étaient les chemins que prenaient les gens à l'époque pour colporter ce fer, quels étaient les chemins de communication, quels étaient les chemins de vente, d'achat, ou non. On est en train, c'est un des points qu'on a pris. Bon, il faut savoir que l'itinéraire complet qui va d'un bout à l'autre, ça c'est un produit touristique et qui est prévu pour l'année prochaine ou l'année suivante. Donc ça c'est un produit touristique. Mais après on travaille chaque tronçon au niveau territorial. Parce que l'idée c'est d'impliquer les populations locales, c'est pour ça que je parlais de municipalités, pour qu'eux ils puissent travailler. Et je parlais des guides, les guides on les forme précisément à cette idée-là. Parce que ces guides, c'est eux qui vont devoir vendre le produit. Nous, on fait un produit touristique, c'est eux qui vont devoir le vendre. Donc, on leur fait des formations. Et dans le design du chemin, par exemple, sur tout le tronçon que nous, on a fait, on suit des chemins historiques. Donc, toute la formation qu'on leur donne, c'est pour qu'ils puissent expliquer les éléments du chemin par rapport à cette histoire du fer. Et cette histoire de fer, c'est pas celle qui se fait dans ta vallée. Elle se fait au niveau régional. Donc, la formation, pour nous, c'est ça qu'on leur amène. Parce qu'eux, le chemin, ils le connaissent. Ce qu'on leur amène, c'est le contenu. Il dit, quand tu as quelqu'un qui vient, tu peux lui expliquer une histoire. Et cette histoire, c'est celle-là. Et on n'est pas seul. C'est un réseau. Mais c'est un réseau historique, maintenant c'est un réseau contemporain. Et c'est cette notion qu'il faut leur faire entrer. Et comme on travaille avec eux depuis l'origine, en réalité, pour eux, c'est une plus-value au moment de chercher les clients. Parce que c'est un produit qui a pour eux, alors on verra ce que ça donnera, on commence à le vendre. Mais pour eux d'entrée, c'est eux-mêmes qui te disent qu'il y a une plus-value, et cette plus-value, c'est cet échange, ce réseau qu'il y a historique qu'ils peuvent montrer et expliquer. Et surtout d'expliquer le paysage qu'ils traversent. C'est plus des montagnes avec des falaises, non, c'est des montagnes qui étaient habitées et qui ont eu une évolution. Et c'est sur ça qu'on les ferme, en réalité. Bueno, en mi caso no es una pregunta, sino que es una reflexión a la vista de lo que se ha presentado, y es en relación al concepto de la farga catalana. Se ha dicho también de una forma muy categórica que el reconocimiento del hierro como elemento clave en la evolución de la historia, que no es suficiente, que faltan estudios históricos, que faltan estudios arqueológicos. Eso me lleva a pensar que no hacemos, Olivier, no divulgamos, no llevamos nuestros estudios a donde tienen que estar, porque efectivamente sí que se ha trabajado mucho y además ya hemos llegado a una conclusión académica sobre qué es el procedimiento catalán y qué es lo que se llama como farga catalana o el método, el sistema, todos esos nombres que se le han puesto a lo que es una reducción directa en un horno bajo abierto y cuadrado o cuadrangular, que es el horno que tú has puesto en la imagen. Y debemos gran parte de todo ese itinerario a Jean Cantelov, que publicó su tesis, que ha aparecido además referida en el mismo momento que se decía que más o menos que había confusión a la hora de determinar lo que es la farga o el método catalán. Jean Cantelov, en su tesis, registra la primera mención, encuentra cuál es la razón, explica cómo se llega además a ese concepto y muchísimo más. Entonces, lo dicho, hay investigación histórica, hay investigación arqueológica, hay arqueología experimental, que si se ha hecho alguna arqueología experimental es sobre todo
de la producción del hierro, con hornos de muchísimos tipos, pero parece ser que no se divulga o que no se conoce suficientemente. Pero el concepto de farga catalana, académicamente por lo menos, ya se ha defendido con cierta uniformidad de criterios a qué se refiere. Yo solo diría una cosa. Hace 15 años, estoy de acuerdo, había problemas para la difusión. Actualmente, todos los artículos que se han publicado desde el año 2000 se encuentran por la web. Sea la web de la Ruta al Hierro, sea de eso, todos están. Es decir, que a mí esta historia de decir, no, es que no, sí y no. En momento dado, el instrumento que tenemos ahora, que sea para las tesis, para los artículos, los encuentras todos y están todos allá. Y hay conceptos que ya se han dado son 20 años que se trabaja, o 30. Yo empecé a trabajar con Jean Cantelova al año 2000. Ya hace un momento que estamos jugando. Por eso, pero estoy muy de acuerdo, pero después dices, es que ese es el típico, es que no llegamos a la información, perdone. Hasta el año 2000, yo me acuerdo de ir a París a la Biblioteca Nacional porque quería un artículo y no lo encontraba en ningún sitio. Ahora entro, busco el señor y le pongo farga catalana y sale el artículo y me lo puedo bajar. Así que ya no se vale el argumento este. Como me has citado en cierta manera, a ver, precisamente lo que tú dices, lo conozco perfectamente, y precisamente cuando has leído mucho, las preguntas aún son peores, digamos, peores en el sentido de que te presentan más incógnitas a veces de las que te has solucionado. En fin, la discusión sobre el método catalán es una discusión muy divertida porque se intenta combatir un nominalismo haciendo otro nominalismo. Y entonces, bueno, si queremos entrar en esa discusión, yo creo que no es interesante. Estoy muy de acuerdo que no estoy de acuerdo que no sea interesante, pero se avanza cada vez más y el que sí sabemos, y la fragua del Madrid o la farga del Madrid, precisamente uno de los puntos que interesaba mucho es que nos demuestra que en este periodo que va de 1700 hasta el 1936 que cierran, podrían poner el final del 19 con una alta fragua que es la Rosell, que ya no podemos hablar de la farga la catalana, porque las evoluciones que hay en el mismo proceso hacen que como mínimo hay 4 modelos. Y la farga del Madrid lo que nos ha demostrado que en un momento dado hacen el masé, el hierro en bruto y las barras en el mismo taller, y la fase siguiente hacen el masé y las barras en otro taller. Quiere decir que hay 2 hornos, doble consumo de carbón para hacer el mismo producto, porque el estudio nos ha demostrado que hacen lo mismo. Y después llegamos a una fase siguiente que vuelven a poner todo en el mismo taller, pero con 2 masas. Mismo producto, 3 modelos diferentes. Y la diferencia ya no viene de cómo se pone el viento, porque el viento sí que cambia la potencia, pero es el mismo aparato. Lo que cambia es que de golpe hay 2 masas en una fragua que siempre había tenido 1. Y al medio ha tenido 2 en 2 sitios. Por eso que se va avanzando mucho y cada vez tenemos más respuestas. ¿Hay alguna otra intervención? Vous avez beaucoup parlé de... Alors, c'est pas opposable pour moi, hein, mais vous avez beaucoup parlé de développement touristique et de la formation des guides. Moi, ça me paraît très crucial parce que, en fait, je sais pas ce qui va détruire le plus ces endroits. Si c'est la végétation qui reprend le dessus depuis 150 ans, je me doute de ce que ça peut donner, ou la fréquentation, ou la surfréquentation. Donc vous avez essayé d'imaginer quel pouvait être le profil, je dirais, de fréquentation de ce chemin selon certains endroits, parce que j'imagine qu'en Catalogne,
peut-être davantage qu'ailleurs, je ne sais pas. Vous avez imaginé la fréquentation de ces chemins? Sur l'ensemble du réseau, non. Mais après, par tronçon, oui. Et par exemple, sur le Madeo, il y a un truc évident. Il y a d'abord une idée de les gens qui vont. Il y a un plan de gestion qui gère les gens qui peuvent y rentrer. Pour le moment, on sait qu'on est bien en dessous du seuil d'impact. Voilà, on en est bien au-dessous. Le Madeo est aussi un cas particulier parce que si un jour on arrivait à des seuils, c'est un plan de gestion qui fermera la vallée. Parce que l'obligation du gouvernement et de la commission de gestion, c'est de protéger la vallée. De la même manière que là, quand on est arrivé, on est reparti, on a tout laissé dans l'état. C'est-à-dire, maintenant que la végétation a repris, on voit, à part qu'on voit le site archéologique, il n'y a pas eu d'impact. Mais ça, c'était une condition sine qua non. De la même manière que le chemin, on ne met pas de panneaux. Oui, voilà, j'allais vous dire, les bornes là, qui sont sur la photo, les bornes qui sont sur les photos ou qui balisent. Aujourd'hui, il y a une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire du guidage sans mettre des bornes comme on en voit partout dans nos villes qui se dégradent dans le paysage, quoi, aussi. Hein, Mais ça, c'était la réflexion de base, et en fait, celle-là, elle s'est faite tant au niveau local qu'au niveau de la route du fer, quand on parlait de ce projet c'est de rester sur le digital, parce que tu dis, maintenant, on a les outils pour ne pas avoir besoin de salir le paysage. En plus, la moitié des chemins, parce qu'une des normes, c'est qu'on n'invente pas les chemins. Donc, ils existent. Il y a déjà des panneaux. On va rajouter des panneaux à des panneaux. On va ressembler à la sortie des grandes villes. Nous, on a travaillé comme ça pour Museo Aurtu. L'un des principes, c'était qu'il n'y ait rien dans le paysage. Et surtout que les gens n'aient pas l'idée d'aller chercher telle ou telle cloche au cou de telle ou telle brebis, de tel ou tel caillolard, quoi. Comme les gens vont chercher les Pikachu. Hein. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont extrêmement importants à réfléchir en amont des projets que l'on met en place. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les gens batifolent au mépris des paysages et au mépris des gens qui y vivent. Bueno, pues si no hay más preguntas o aportaciones, pasamos ya con Àngels. Gracias por este debate y por dar también vosotros vuestro punto de vista. Àngels, si quieres. Por lo tanto, Àngels Mat, que es la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, nos presentará el libro de las trobades anteriores, que fueron las 21 trobadas. El libro se llama Conflictes bèl·lics al Pirineu y recopila propiamente pues, las trobadas o las ponencias de la anterior trobada, que se celebraron en Olot, en la comarca de la Garrocha, en Cataluña. Por lo tanto, Àngels, adelante. Sí, por cierto, tenéis la opción de coger el libro, si no lo tenéis aún, ahí en la mesa de la entrada. Bé, buenos días, buenas tardes, es más de mediodía. Estamos muy contentos de poder presentar el libro de la edición anterior cada vez que realizamos unas nuevas trobadas culturals pirinenques. Empezamos en el año 2004 en Andorra, en Sant Julià de Lòria. Hemos ido pasando por casi todos los territorios al norte y al sur de la vertiente de la cordillera de los Pirineos, y llegar al mar por el lado oeste era una ilusión que Xavier Quereixeta nos ha ayudado a lograr, y que él ha participado en muchas otras trobadas cuando se han realizado en la parte este del Pirineu. El llibre és Conflictes bèl·lics al Pirineu. El Pirineu és una frontissa entre territoris, de vegades es paga aquest preu d'estar al mig, i
A lo largo de los siglos, las ansias de poder han hecho que la humanidad pague las consecuencias de encontrarse inmersos en multitud de conflictos y guerras. El Pirineo, siendo territorio de frontera, pues ha sufrido muchos conflictos entre los países vecinos, invasiones, etc. Hasta el siglo XX, las batallas se libraban entre los soldados de los dos bandos, con el jefe, el rey, delante. Pero la tecnología actual hace que la sociedad civil también está inmersa en una batalla total y global. Hoy en día no solamente muere una generación de jóvenes soldados en una guerra, o vuelven con muchas secuelas, o bien también poniendo en riesgo el futuro de los países, sino que también la guerra se extiende a los civiles, no solo a causa de bombardeos y bombas, sino también por falta de alimentos y agua. Hoy los que dirigen las guerras no están en el campo de batalla, están en su despacho, aprietan un botón y envían a morir a gente que no les conocen de nada, en lugar de estar de allí delante luchando, ¿no? Y encima todavía se aprovechan para enriquecerse personalmente. Este libro, que es el más grueso que hemos publicado, 380 páginas, 34 artículos, pues es un reflejo de que a lo largo de los siglos siempre ha habido pues, batallas, guerras en todos sitios de esta pequeña franja de los Pirineos. Y refleja esta triste visión y dramática de los distintos episodios que están ordenados cronológicamente. Normalmente en el programa veréis que no hay una estructura por territorios o por temas. El tema en este caso, el tema eran los conflictos bélicos y se ordenaron cronológicamente desde que pasó Aníbal con su ejército en la Segunda Guerra Púnica en el año 217 a.C. y acaba el libro con los conflictos sobre la lengua, que afortunadamente no son cruentos, que pasan en la parte norte de Cataluña, porque pues, la lengua también provoca conflictos. El libro, veréis que la portada, como se hizo en Olot, pues en la portada se refleja el volcán de Santa Margarita con el volcán que tiene la ermita de Santa Margarita en el centro. Es tierra volcánica, pero las pequeñas fotografías también son de distintos territorios. La batalla de las Illes Formigas en la Costa Brava actual, el monumento, un monolito que hay aquí en Irún, que nos presentó Xavier y que ya os leeréis en su artículo, un búnker de les Valls d'Àneu, el Tossal de Baltarga en la Cerdaña, la Casa Rossell de Andorra, después os explico por qué, y porque Andorra no ha estado nunca en una guerra desde 1278, pero tiene su historia, y aquí una colección de búnkers en el Pirineo. De los 34 artículos, pues se hace un recorrido desde la batalla de Muret, pues que nos cuenta Francesc Sangar, después por un recorrido turístico saludable que han ideado para recordar el camino de los cátaros, pues, pero es un camino no solo turístico, ya os leeréis, yo solo hago unas pinceladas, de la guerra del Segadors, la guerra en que intervinieron el obispo de Urgell y Pau Claris, que era canonge, canónigo, bueno, no sé cómo se llama, cómo se traduce, que del mismo obispado, o sea, y que el obispo de Urgell era copríncipe de Andorra, pero se peleaban políticamente. También
de la guerra de sucesión, en este caso de un secuestro de los alcaldes de la ciudad de Urgell. Se los quedaron y tenían que pagar para que se los devolviesen, ¿no? Este caso de secuestro también en la Segunda Guerra carlista también sucedió, también lo explica Miquel Ángel Fumanal. También artículos sobre la Guerra Grande, la Guerra Gran. La mayor parte de los artículos son, aparte de los que se dedican a la batalla del Toix, que era la tercera guerra carlista, hay 5 artículos sobre las guerras carlistas, pero la mayor parte son sobre las últimas guerras del siglo XX. Andorra no ha estado en ninguna guerra, pero ha sufrido las consecuencias de las guerras carlistas, teniendo que alimentar a los soldados de los países vecinos en otras guerras, en el siglo XVII, recogiendo o ayudando a refugiados durante las guerras tanto carlistas como las del siglo XX, y se encontraron en Casa Rosell, una casa grande, una buena propiedad de Ordino, que tenía una farga, que tiene una farga que ahora mismo no es visitable porque están modificándola, pero normalmente se puede visitar. Pues encontraron una colección de armas de la última guerra carlista que las guardaron allí, se fueron de paisano los soldados y allí quedaron, y pues es un testimonio de que éramos neutrales, pero ayudábamos en lo que podíamos, ¿no? También en el caso de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, pues hay artículos que reflejan la solidaridad en el exilio, los intentos de escapatoria para no ir a la guerra, biografías de un piloto aéreo, diarios personales de soldados, el recuerdo de personas asesinadas que no se han encontrado, el recuerdo de una familia de la resistencia, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial, porque iban evolucionando y iban ayudando, de prisioneros que se encontraron recluidos en el balneario de Caldes de Malavella, donde está Vichy Catalán, pues en lugar de ir de turismo o de salud, pues una estancia forzada, pero bien tratados aún así. Los búnkers como espacio de recuerdo, tanto en las Valls d'Àneu como en la Cerdaña, en Martinet. Y es interesante también ver diferentes visiones de una misma contienda, como fue el intento de reconquista en el 1944 de los maquis, que por un lado nos explican, Raúl Valls nos explica qué era lo que maquinaban en el Valle de Arán, pero también Jean-Louis Blanchon nos explicaba lo que pasaba en Vallcebollera, en la Cerdaña, Alta Cerdaña, y Carlos Gascón nos contaba qué pasó en Cerneres, todo en el agosto de 1944 en el Alt Urgell. Entonces, esta visión holística, digamos, nos cuenta esta parte pues de batallas, pero no solo esto, también de solidaridad, de ayuda, y bueno, que es una visión amplia de lo que ha pasado a lo largo de los siglos en este territorio del Pirineo, y que deseamos que pues, aporte un poco de luz para ayudarnos a conseguir un poco de paz que nos hace falta, y que la tecnología sirva para ayudarnos en aportar un progreso en el futuro, que con el cambio climático ya tenemos bastante batalla para conseguir un futuro próspero para todos. Y
eso es todo. Deseamos que os guste el libro. Gracias, Javier Smack. Bueno, esperamos que el 22, el libro 22, sea igual de grande, gordo e interesante como este. Y en principio se presentará... Recordamos que los que presentáis ponencia necesitaremos el texto recibir el texto nosotros por Pascua del 2026, es el 6 de abril. Tenéis, es la primera convocatoria, finales de mayo es la última. Para que se pueda presentar las siguientes Para trovadas. poder presentar el libro en las siguientes trovadas, que en la Cloenda ya explicaremos a dónde iremos, porque el Pirineo es grande. Sí, la verdad es que os tomáis un buen trabajo en recopilar todas las ponencias y felicidades por vuestra parte también. Bueno, por lo tanto terminamos con la primera jornada del día. Ahora pararemos un poco para comer y volveremos a las... Ah, ¿hay alguna pregunta? Necesitamos enviar el texto en qué lengua. Sí. Sí, cada uno la suya, pero un resumen amplio de una página en una de las lenguas comunes, digamos, para que podamos entender de qué va, pero cada uno en su lengua. Sí, sí, y con las imágenes que queráis incluir también. Muy bien, como decía entonces, pararemos ahora para comer y volveremos a las 3 con la segunda ronda. Se me ha olvidado, Xavier, perdón, decir que hay opción de hacer una visita guiada. Por eso, sí, si todavía alguien no conoce Gordayua, os animamos a, después de comer, ¿no, Xavier? Haremos otra visita para conocer este centro que de verdad que si no lo conocéis merece la pena.